Doctora, Ok. Hoy día tengo una reflexión, eh, pero es un poco diferente a lo que vimos la anterior semana, ¿no? En el sentido de que esta clase no la voy a hacer, o sea, va a ser como un complemento de lo que hicimos, pero es diferente. Ya, yo soy una persona muy, no sé, me gustan las redes sociales para compartir memes, para distraerme, pero también uno encuentra uno que otro Uno que otro artículo, comentario, algo inspirador entre mis días de navegación. Encontré esta que quería compartir con ustedes, que van a decirme qué tal les parece, va en relación al lado que habíamos hablado la anterior semana. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar, ¿no?, con este tema, medicina tradicional en Bolivia. Y quisiera leerles un mensaje. Tal vez ya lo han visto por ahí, pero para los que no, les voy a compartir esta lectura. Y un segundito que alguien me mandó un mensaje. Vamos a empezar. Medina Rodas Misael, que no puede unirse. Por si acaso, como estoy compartiendo mi pantalla, no puedo ver cuando levantan las manos, así que si hay algo que me quieran preguntar, me hablan para que yo me vuelva a esta pantalla, ¿sí? De que no los voy a poder ver. Si no, vamos a llamarlo ahorita a su compañero. Ya. Entonces voy a iniciar con esta lectura que se llama Las vacas no dan leche. Un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos cuando eran niños: cuando tengan 12 años les contaré el secreto de la vida. Cuando el más grande cumplió los 12, le preguntó ansiosamente a su padre cuál era el secreto de la vida. El padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no debía revelárselo a sus hermanos. El secreto de la vida es este: la vaca no da leche. ¿Qué dices?, preguntó incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche. Hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida. La vaca no da leche. ¿La ordeñas o no tienes leche? Hay una generación que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y gratis. Deseo, pido y obtengo. Hay quienes piensan que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y gratuitas. No, la vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe son el esfuerzo de lo que uno hace. La felicidad es el resultado del esfuerzo. La ausencia de esfuerzo genera frustración. Así que recuerden compartir con sus hijos desde pequeños este secreto de la vida. Las vacas no dan leche, hay que trabajar por ella. ¿Qué quiero decir con este mensaje? ¿Quién me puede decir qué ha entendido o qué le ha parecido? O si no está de acuerdo o está de acuerdo. Los escucho. que quiere decir que las cosas no llegan fácilmente, uno debe esforzarse para lograr el objetivo. Sí. ¿Vale? ¿Qué más? Que para Yo poder creo tener un que es una resultado hay que trabajar, ¿Perdón? que para poder obtener un resultado hay que trabajar. Ya. Que muchas Gracias. veces cuando las personas tienen un pensamiento que las cosas son fáciles, que son gratis y que si no hay esfuerzo, no se conquista nada. Sí.
Yo creo que las cosas son una troca. Por ejemplo, tenía una otra historia así que habla, que tenía una persona tocando piano mucho bien. Entonces llega una otra persona y habla, yo daría la vida para poder tocar así. O rapaz que estaba tocando el piano habló, yo dei la vida para tocar así. Entonces é um cambio, ¿entiendes? Tiene que dar tiempo de su vida para poder tener las cosas. Exactamente, chicos, ¿no? Las cosas no llegan esperando, ¿no? Sentándose a esperar, uno tiene que buscar las cosas. Yo les mencionaba a sus compañeros, ¿no? Que yo personalmente antes, cuando era estudiante, bueno, es que a veces me van a escuchar hablar como si yo fuera estudiante, pero es porque yo sigo estudiando, ¿sí? Yo sigo tomando cursos, yo sigo pasando clases, sigo aprendiendo cosas todo el tiempo. Entonces a veces que hablo, incluyéndome, ¿ya? Y yo cuando estaba en la universidad estudiando fisioterapia, yo decía, no, ay, no, un curso a distancia, sí, me parece algo que, o sea, me parece para personas que tienen mucha fuerza de voluntad, decía yo, porque el no tener un horario, el no tener que estar eh, con la obligación de estar ahí, me parece que no me va a generar, digamos, esa necesidad de buscarlo, ¿no? Entonces yo tenía esa forma de pensar, obviamente les estoy hablando que era mucho más joven, ¿no? Y que tampoco había tantas herramientas, ni cursos, ni cosas, pero me sorprendía mucho, yo admiraba mucho a las personas que hacían sus clases así a distancia, mucho más antes que eran por correo, ¿no? Por correspondencia, que te llegaban los libros y todo. Para mí me parecía algo magistral y decía, qué increíble cómo estas personas tienen esa fuerza de voluntad para poder estudiar así. Ya cuando me tocó hacer cursos, ¿no? Para complementar mi profesión, empecé a buscar cursos que eran a distancia porque eran los que más se adaptaban a mi forma de vida, ¿no? No tenía tiempo para ir a un aula a tomar clases y empecé a estudiar así y yo que decía que no iba a ser capaz de hacerlo. Y la verdad es que requiere mucho esfuerzo. Se habla mucho de que estas clases no a distancia no tienen el mismo efecto, pero obviamente no tienen el mismo efecto para el que está echado en su cama solamente con el teléfono en silencio y durmiendo, simplemente haciendo acto de presencia, sino tienen un resultado para la gente que está atendiendo, para la que lee, que investiga, que hace su tarea, que se prepara, que busca, que pregunta, que comparte, que no se queda con la duda. Entonces, todas esas personas han buscado, ¿no? La forma de mejorar, de ser mejor, de obtener el mayor provecho a pesar de las circunstancias. Y yo valoro mucho, ¿no? A mis estudiantes que lo están haciendo de manera virtual porque muchos de ustedes están trabajando, llegan a sus casas corriendo de las prácticas para buscar un lugar en silencio, concentrarse, sacar un cuaderno. ¿Nos ha pasado algún momento en algunas clases así que hay personas que no toman ni apuntes y hay otros que tienen todo el material apuntado, sacan screens y de la que uno comparte, ¿no? Y anotan y apuntan y uno se da cuenta que realmente es un esfuerzo, ¿no? Y es lo que la vida nos está presentando, ¿no? Y me parece genial, ¿no? Que lo tomen, que lo hagan, que realicen este desafío de conseguir, ¿no? Un título. Imagínense el mérito que van a tener de haberlo hecho de esta manera, ¿no? Yo, como les digo antes, yo consideraba que era una cosa que no era para mí, pero ahora se volvió para todos y creo que con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, uno es capaz de lograrlo, ¿no? Y no solamente esto, todo en la vida uno tiene que estar dispuesto a ponerle empeño, a trabajarlo, a luchar por conseguirlo y así se llega al éxito, ¿no? Y como les digo, yo admiro mucho a todos porque
es un gran esfuerzo el que se está haciendo para poder hacer las clases a distancia y el que ustedes estén presentes y participen y compartan también, para mí tiene un gran mérito, ¿no? Y también sé que lo tiene para ustedes mismos porque literalmente es con su esfuerzo lo que están consiguiendo todo esto. Me gustó mucho la lectura, quizás ya la hayan escuchado porque ha circulado por las redes sociales, pero como les digo, en una de mis navegaciones yo la vi y me pareció interesante para compartirle el el día de hoy con ustedes. Espero que les haya gustado. Y bueno, para continuar con nuestro avance, eh, les había mencionado en la anterior clase que eh, antes de iniciar cada tema van a tener este tipo de gradita, ¿no? Donde se va a mencionar todos los capítulos que nosotros vamos a ir avanzando y voy a hacer una descripción de cada una de las unidades. Entonces, en este caso tenemos, ¿no? Medicina tradicional en Bolivia como la primera unidad temática que vamos a ir desarrollando. Luego vamos a ver plantas medicinales, medicina tradicional y terapias alternativas e integración de las modalidades terapéuticas a los principales problemas de salud en atención primaria. Entonces vamos a tener cada uno de estos temas descrito de esta manera, que es lo que nosotros vamos a ir viendo uno a uno hoy día. Introducción a la medicina tradicional en Sudamérica, historia y medicina, definiciones, medicina tradicional, medicina complementaria o alternativa. Hablando un poquito, ¿no? de la historia, yéndonos un poquito para atrás. Quizás tenemos algunos estudiantes que me van a decir, sí, ha habido más científicos o ha habido más médicos. Simplemente es como un preámbulo para ver cómo se ha ido desarrollando y desenvolviendo. Han visto que simplemente es el origen de todo, ¿no? Antiguamente no se tenía, estamos hablando de la época primitiva, ¿no? No se tenía una escuela donde se enseñaba, todo era el ensayo y el error, todo se transmitía según la familia, según la cultura, según el lugar. Entonces, en ese entonces se hablaba de lo que es el animismo, que es un concepto muy diferente al que se le da en psicología, por cierto, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la medicina tradicional. Luego ya se definió el animismo en psicología. Pero en ese entonces se hablaba de fuerzas invisibles que iban a rodear al hombre y lo impactaban, causando enfermedades y muerte. Entonces, las personas acudían a magia para poder curarse. En este entonces asociaban lo que era la enfermedad y las heridas, ¿no? Con algo sobrenatural, algo que no era del mundo, no era algo eh, fuera de lo común. Y se tenía hechiceros, se tenía sacerdotes, se tenía curanderos que utilizaban plantas, piedras, ríos, árboles, cerros, o incluso no invocaban espíritus que podían dar el alivio y la curación. Además, había otra técnica un poco más adelante que se llamaba la trepanación, ¿no? Que consistía en perforar el cráneo para que pueda salir por ahí el espíritu que causaba la enfermedad y la muerte. Como les digo, es la parte primitiva, el origen, el inicio, donde no se tenía un estudio ni un conocimiento. Se hacía lo que otros hacían, o se acudía donde el que lograba curar en un lugar había siempre un curandero, un especialista, y el sacerdote, el hechicero que aliviaba, ¿no? A través de uso, como les decía, de varios objetos naturales o también
espirituales con los que se recurría para la sanación. Mucho más allá, pasando, ¿no?, hacia el occidente, tenemos en la época de los faraones, ¿no?, que el faraón era como comparado con un dios y que tenía sus propios curanderos, sacerdotes o adivinos, ¿no?, que estaban al servicio de la familia del faraón y no de la población común. Entonces, estas personas que tenían como que mayor conocimiento eran solamente para un grupo elitista, ¿no? No se compartía con, con la prole, por decirte, con el resto del pueblo, solamente era para ellos. Y el resto del pueblo, el resto de la gente tenía que acudir todavía a los médicos tradicionales que habían en el lugar, ¿no? Que era lo que ellos tenían, los más experimentados o los que ya tenían otro tipo de prácticas, eran solamente para un grupo seleccionado. De ahí más adelante los egipcios utilizaban ya plantas y minerales con fines terapéuticos. Todavía se manejaba lo del ensayo y error. Mucho de la herbolaria, por ejemplo, se les atribuye a los cazadores, ¿no? Que ellos observaban a los animales, qué plantas consumían y por ahí se fue haciendo el estudio, ¿no? De qué era lo que era nocivo, qué era lo que era positivo. Entonces, y se ensayaba mucho, ¿no? Probaban con un medicamento, una planta, perdón, y si le hacía daño, pues lamentamos la suerte del paciente, pero esa ya no se utiliza y si le hacía bien, pues esa se pasaba al uso. Entonces era mucho ensayo y error en ese entonces. Pero ya empezaron a ver, ¿no? Más profesionalización y aparecieron ya los primeros oculistas, dentistas, especialistas del estómago, etcétera. Bien, ya tenían los egipcios sus médicos como que especializados, ¿no?, en ciertas áreas y paralelamente también se mantenían los médicos tradicionales. En el caso de la China y de la India es algo bien particular, porque esta medicina tradicional china, si bien ha evolucionado, pero se sigue manteniendo como que en vanguardia al paralelo a la medicina convencional, ¿ya? Y, por ejemplo, técnicas como acupuntura es algo que se manejaba antiguamente en los inicios y que es algo que se está manejando actualmente y que incluso no solamente se ha quedado en la China, sino que se ha traído al occidente. Y son técnicas que cada vez tienen mayor cabida en en el occidente y como de manera paralela, ¿no?, a la medicina convencional. En en ese entonces, en los inicios, se creía a través de la acupuntura, se permitía el paso de nuevos espíritus saliendo los que estaban causando la enfermedad e ingresando los que iban a realizar la curación. Les decía que había evolucionado porque antes se utilizaban piedras afiladas, ¿no?, en vez de las agujas de bronce. Eran unas piedras así bastante filositas que se utilizaban. En China también se manejaba la herbolaria, que es algo que todavía se utiliza hasta la actualidad. Es bien interesante porque estos saberes ancestrales, se habla de medicina ancestral, se siguen eh, transmitiendo de generación en generación, se siguen traspasando a través de como un carácter hereditario, como un saber ancestral que se va transmitiendo hacia las generaciones venideras. En la India tiene más o menos tiene el mismo caso más o menos, ¿no? Con el Ayurveda, por ejemplo, los Vedas que iniciaron por allá y que hasta ahora se sigue manejando. Manejaban 8 especialidades, entre las que voy a mencionar solamente unas cuantas: medicina interna, cirugía, pediatría, toxicología, etcétera, ¿no?
Y bueno, hablando de Grecia, los inicios, ¿no? En Grecia eran mitológicos, se creía que eran dioses que sanaban o enfermaban. Y ahí también se manejaban sacerdotes, hechiceros y curanderos. Posteriormente a esto, bueno, ya empezaron a haber personalidades, ¿no? Que empezaron a hacer descubrimientos y empezaron a cambiar un poco la historia. No podemos no mencionar a Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿no? O sea, fue el creador de la medicina científica. Tenemos a Galeno, ¿no? Con los principios de anatomía y fisiología y muchos otros más. Como les digo, solo por mencionar. Y de ahí ya se empieza a desarrollar lo que es la medicina convencional, que, como les decía, a diferencia de los lugares como China e India, que su medicina alternativa se ha mantenido en vanguardia a través de los tiempos y sí se ha desarrollado de manera paralela, ¿no? Y se ha traspasado incluso al occidente, donde se están requiriendo actualmente el uso de estas técnicas, o se imparten cursos, o hay especialistas ya. Aquí hablando un poquito, no la voy a desarrollar la teoría miasmática, pero para que más o menos conozcan qué es lo que se creía. Esta, por ejemplo, es una representación de una epidemia de cólera del siglo XIX, donde se ilustra la propagación de la enfermedad en forma de aire venenoso. Entonces, se creía, ¿no? Que eran o aguas malignas, o eran vapores, ¿no? Fétidos, que eran los que enfermaban a las personas. Obviamente esta teoría miasmática se eliminó con el surgimiento de la teoría microbacteriana, ¿no? Donde ya hemos aprendido, ¿no? Que hay pequeños microorganismos que son los causantes de las enfermedades, pero estamos hablando que antiguamente se veía este tipo de cosas, ¿no? Que las personas creían que se daba de esta manera. Hablando un poquito de Sudamérica, ¿no? En la región de las Américas se caracteriza por ser multiétnica y multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchas etnias, muchas culturas aquí en Sudamérica. Existen más de 700 pueblos indígenas y cada uno tiene una cosmovisión y una cosmogonía particular que le van a dar estas características y únicas, ¿no? A sus regiones. Y eso acompaña la forma de ser y los recursos que van a utilizar y las técnicas, ¿no? Y que son propias de la cultura del lugar. Además que en los pueblos indígenas de la región hablan más de 500 lenguas distintas, casi una cuarta parte de las cuales son idiomas transfronterizos, ¿no? Que se utilizan en 2 o más países. Esto podemos observarlo en las fronteras donde tenemos, las personas utilizan, ¿no? Ambos idiomas. Se puede ver bastante en nuestras fronteras, incluso ambas monedas de esa misma manera, ¿no? Tradicionalmente habían lugares regiones donde los indígenas hablaban igual dos lenguas, y esto permitía también que se compartan mucho de la información. El 87% de los indígenas de América Latina residen en México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia, siendo Brasil, un segundito, voy a admitir a nuestros compañeros, siendo Brasil el país con más diversidad de pueblos indígenas, con 241 pueblos que hablan 188 lenguas. Entonces, estamos en un lugar en Sudamérica, ¿no? Con mucha cultura, mucha personalidad cultural. Y como vemos que son tantas etnias, tantas culturas, tantas tradiciones, lo primero que yo les voy a pedir es, obviamente, ¿no? Que respetemos y sí, que respetemos, si es que alguno de ustedes tiene una opinión diferente, o tiene una cultura, o tiene una tradición, o tiene
¿qué se puede decir? Sí, un actuar diferente a lo que tiene el resto de los compañeros, porque esta misma cultura, ¿no? Esta misma tradición o costumbre, manejemos como costumbre, eh, tiene el sabor de tu lugar de origen, de tu pueblo, de tu ciudad. Yo siempre les pregunto, ¿no? ¿De dónde son? Porque eso le va a dar un poquito de eh, color a la asignatura, porque los aportes y los enfoques van a ser diferentes, siendo que tenemos personas de diferentes lugares. Yo les ponía el ejemplo, yo que soy cochabambina, van a escucharme mucho hablar en diminutivo porque es una característica de los cochabambinos. Siempre decimos, no, matecito, tómate un matecito, un tecito, con pancito y todo es en chiquitito porque es la forma de que nosotros hablamos y es algo que es propio de mi lugar de origen, ¿no? Y, y si una forma de hablar es algo propio, imagínense las costumbres, las culturas, las tradiciones son pues un montón. Entonces, lo primero que vamos a pedir, ¿no? Es que se respete si es que hay alguien que piensa o que tiene una costumbre diferente o tal vez algo que no nos parezca y que digan, "Ah, no, yo no creo, yo no haría". Respeto, respeto en las creencias, respeto en las opiniones que vayan a tener sus compañeros. Ahora, los investigadores occidentales perciben la medicina tradicional como una mera fuente de medicamentos y plantas que han hecho importantes contribuciones a la medicina moderna. Por ejemplo, en el caso de la quinina, ¿no? Se utiliza para la malaria, que proviene de la corteza del árbol de la quina y que se utilizó como un remedio tradicional de América Latina. Más adelante vamos a ver un poquito de esto. Eh, pero simplemente los investigadores lo ven, ¿no? Como, sí, sí, nos va a dar información sobre las plantas, ¿no? Y nada más, pero hay, creo que mucho que aprender, ¿no? Y relacionar de lo que es lo tradicional. Pero hay algo, las leyes de propiedad intelectual en torno a los hallazgos de las investigaciones también les genera un desafío, ¿no? Las comunidades indígenas de América Latina sostienen que el conocimiento tradicional colectivo sobre plantas medicinales, por ejemplo, debería reconocerse formalmente y los beneficios derivados deberían compartirse entre los investigadores y las comunidades. Pero esto no va a encajar en los sistemas occidentales de patentes. Ustedes saben que en los laboratorios, por ejemplo, se habla de moléculas originales o los descubrimientos que tiene cada uno, ¿no? Entonces, uno de los principios de la medicina tradicional eh, no es indígena, es andina, es que el saber no debería ser para uno, sino debería poder ser transmitido, que no tendría que quedarse con uno. Yo no soy el dueño de este, o sea, yo he descubierto esto, pero es para el bien común. Entonces la medicina tradicional maneja eso, que esta información se tiene que compartir, que se tiene que transmitir, pero los laboratorios, ¿no? De los investigadores no piensan lo mismo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de la vacuna de la tuberculosis, ¿no? El creador dijo, yo quiero que esto se distribuya de manera gratuita porque es un beneficio, un descubrimiento para todos, ¿no? Y, pero con tantos medicamentos que se viven peleando ahí por las dosis, porque por las moléculas, que porque es un conocimiento único propio. Entonces ahí hay un choque entre lo convencional y lo tradicional, ¿no? Porque el tradicional, como les he dicho, maneja que debería compartirse este conocimiento, que no debería quedarse en un solo grupo de personas ni mercantilizarse, por así decirlo. Pausa, un minuto de hidratación. Continuamos. Entonces,
existe, ¿no?, este enfrentamiento entre la medicina tradicional y moderna. Por ejemplo, existen unas casas de espera en Perú que permiten prácticas tradicionales como el parto vaginal, pero algunos dicen, ¿no?, que son prácticas antiguas que ya no deberían utilizarse. Y en estos lugares en Perú se capacitó a todo el personal para que puedan atender, ¿no? Y se observó que ha habido un- una disminución en la mortalidad, que hay buenos resultados con lo que es el parto vertical y todo, pero en otros grupos de personas dicen que no es que es algo antiguo que ya no se debería utilizar. Entonces hay mucha controversia, ¿no?, en esto, pero yo creo que se debería sacar, ¿no?, lo mejor de cada uno de esos elementos. Yo siempre les digo que yo aprendo de mis alumnos cada semestre, de cada grupo que conozco, siempre aprendo algo. Entonces, de esta misma manera, yo creo que podrían combinar, ¿no? Hay algunos lugares donde están ofreciendo justamente estas prácticas del parto vertical, pero obviamente con controles prenatales, con ultrasonido, o sea, con todo un apoyo científico para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y si realmente existe algún tipo de complicación o el bebé está con bajo peso o está volcado, entonces no se lo realiza. Pero que es una práctica antigua que se ha traído a la actualidad y que se está utilizando y que se está solicitando en realidad cada vez más, pero choca mucho, ¿no?, con la medicina moderna. Entonces hay una, hay un enfrentamiento en realidad. Hay grupos que sí apoyan, hay grupos que no apoyan. Para que se pueda lograr esto, no habría que haber tendría que haber un cambio, ¿no?, en cómo se enseña, cómo se investiga, cómo se practica. América Latina es el resultado de un tratado entre 6 ministerios nacionales de salud: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, conocido como el Organismo Andino de Salud. Convenio Hipólito Unanue. Hay otros lugares donde recién se están tramitando, se están solicitando leyes que avalen que protejan, ¿no?, la medicina tradicional. Pero es algo que está como que en proceso en algunos lugares. En otros, nosotros tenemos una ley que avala la medicina tradicional. Y sí, como les digo, puede haber controversias y opiniones diferentes, pero nosotros vamos a tratar de sacarle el mejor partido a cada uno de los elementos que tenemos, ¿no? Y aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, la medicina tradicional en Sudamérica, eh, aquí tenemos la salud entendida como un proceso, ¿no? Salud, enfermedad, atención y cuidado. Además que la salud va a ser un derecho humano que le asiste a todas las personas, no importa su etnia, su género, su religión, su clase social o la raza, ¿no? Todos tienen derecho a gozar de una buena salud. Según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico-mental, ¿no? Y no solo ausencia de enfermedad. Hay algunos que han aumentado, ¿no? Que es el estado de completo bienestar físico, mental, social, espiritual. Pero si nosotros vemos esto, ¿no? Estado de completo bienestar, analizando un poquito. Claro, si una persona, por decirle, tiene tiene algún problema eh, mental o emocional nada más, no se va a sentir del todo bien. Entonces no podemos decir que está completamente saludable, ¿no? Vamos más o menos manejando como que es un equilibrio entre todos los estados que pueda tener una persona para que pueda gozar de buena salud. Y en la medicina tradicional también se habla de un equilibrio, que tiene que haber pero un equilibrio contigo mismo y con el entorno. Entonces, hay una línea en la que podríamos ponernos de acuerdo para que se puedan manejar todos estos principios.
Aquí, este es un dibujo de Felipe Guamán, donde están los curanderos callahuayas llevando en su silla al Inca Tupac Yupanqui y a su esposa Mama Oclo Ocoya a la corte de Cusco, allá por 1600. Estos son los callahuayas, perdón, ¿no? Que están llevando a los incas. Entonces, son los callahuayas son los curanderos más antiguos, ¿no? Que vienen de la región de La Paz, más o menos, que se conocen los más antiguos, los más reconocidos, se puede decir, que se conocen en la medicina de aquí, de nuestro país, de Bolivia. Les he puesto algunos dibujitos por ahí para reforzar un poquito lo que estamos viendo. Medicina tradicional va a ser el conjunto de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para el diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales basados exclusivamente en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra. Pueden considerarse como una firme amalgama de la práctica médica activa y la experiencia ancestral. Observen esto, es una definición, ¿no?, que da la OPS. Hablamos de conocimientos teórico-prácticos explicables o no. Ya en la medicina tradicional hay cosas que se van a poder explicar, pero hay otras que no. Como han podido ver el origen, ¿no? Que puede ser antiguamente que creían en otros elementos, entonces, habían hechiceros, habían curanderos, entonces es algo que se ha ido, que se trae remotamente de tiempos antiguos y que muchas veces no tiene la explicación, pero que han funcionado. Entonces, en la medicina tradicional hay muchas cosas que no tienen explicación, que se dan porque se dan, que funciona porque funciona. Y uno no pregunta por qué funciona. Simplemente funcionó y ese saber lo traspaso y cada que le pase esto, tú vas a hacer esto y listo. Que se utilizan, ¿no? Para diagnóstico, prevención, tratamiento, ¿no?, de trastornos físicos, mentales o sociales. Y que se basan en la experiencia y en la observación. Me funcionó, entonces lo sigo haciendo. Y se transmiten verbalmente, ¿no? Como les he dicho, tú vas a hacer esto cuando le pase esto. Y ya. Yo les hablaba a sus compañeros de otros grupos, por ejemplo, de algo que a mí me han transmitido y nunca me puse a pensar ni el por qué, ni cómo, ni nada, que simplemente me funcionó, lo repetí. Y ya cuando uno a veces hace ese tipo de cosas, se pone a pensar, ¿y por qué? ¿Y cómo? Pero no sé, les decía, mi papá, por ejemplo, cuando yo era chica y tenía tos, me friccionaba la planta de los pies con mentizan. Y yo lo hago con mis hijos, pero la verdad, nunca me puse a pensar el por qué. Simplemente lo hago. Y quién sabe, mis hijos también lo hagan como parte de una, o sea, parte de una tradición, de la cultura, de una forma de hacerlo. Y quizás ustedes tal vez tengan alguna cosa así que lo hacen porque se los han enseñado así en su casa y nunca se han cuestionado ni se han preguntado, pero es porque funciona, digamos, y lo siguen repitiendo. Y ya, no cuestionan, por más de que seamos personas de ciencia, ¿no? Pero hay cosas que uno no cuestiona, que lo repiten. Más o menos va por ese lado la medicina tradicional. Por eso hay cosas que no se pueden explicar, que ustedes me dicen, pero le dicen, eso no existe, ya, bueno, pero estas personas lo hacían y les funcionó y pues bueno, quizás ustedes no crean o no piensen que es así, pero para la medicina tradicional va así, explicables o no.
sigamos. La medicina tradicional se va a reconocer como un sistema que tiene un complejo de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias, ¿sí? Hay muchas cosas que son parte de la tradición. Hay prácticas que son parte de la cultura, de la creencia. Ellos creen, estas personas que de ciertos grupos creen en esto, que funciona y que se hace de esa manera. Y no estamos para discutir en lo que uno cree o no, porque es parte de su legado, de su cultura. Tienen sus propios agentes, ¿no? Chamanes, médicos tradicionales, parteras, promotores, hueseros, naturistas, etcétera. Vamos a ver mucho más adelante, vamos a mencionar varios. Que poseen métodos propios de diagnóstico, tratamiento, atención, cuidado y prevención, cuyos recursos terapéuticos incluyen plantas medicinales, animales, minerales, ritos, dietas, entre otros, que son reconocidos por una población que los solicita y los practica. Si ya no los practicaran, si las personas no fueran a buscar estos médicos tradicionales, pues no existirían más, pero las personas siguen buscando y siguen solicitando y siguen practicando. Estamos hablando, ¿no?, de medicina Sudamérica, tradicional, perdón, en Sudamérica. Entonces, si se siguen solicitando, se van a seguir manteniendo. Entonces, no es algo que nosotros vayamos a decir va a desaparecer de la noche a la mañana, no, es algo que se maneja paralelamente. Quizás muchos de ustedes hayan acudido también, porque en sus casas, en su familia lo hacen y es parte de lo que ustedes, o sea, es parte de ustedes porque es parte de su legado, de su cultura. Esta medicina tradicional va a tener una relación, como les digo, con lo cultural. Y tiene mucho, ¿no? Por ejemplo, la anterior clase yo les hablaba de los otros grupos, ¿no? De lo que es la chaya, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho acá en el occidente, que la gente tiene esa cultura, ¿no? De chayar para que le vaya bien, para agradecer y para desear buena fortuna. Y es parte de la cultura. Y es algo que se pasa. Es una tradición incluso, se vuelve tradición, es algo que se repite. Una tradición, un saber acumulado y legado a través de generaciones. Un padre le pasa al hijo y el hijo al hijo y el hijo al hijo. Yo les comentaba, ¿no? Yo, por ejemplo, no practico la chaya. No les voy a decir mis razones porque no vienen al caso, pero yo no lo hago, pero mis papás tampoco lo hacen. No es algo que se me haya transmitido. Pero en otras familias, desde la abuelita chaya, el papá chaya, mis compañeras de curso, por ejemplo, chayaban y en sus casas chayan y sus hijitos me imagino que van a chayar y se han ido pasando esa tradición, esa cultura de generación en generación. Y es algo tradicional que se hace. Para los que no conozcan, bueno, como les digo, yo no lo hago, pero se cree, ¿no?, que hay que como que agradecer a la Pachamama, a la madre tierra. Entonces chayar significa humedecer. Entonces muchas veces van a ver que voltean un vaso, ¿no?, con bebida al suelo como para agradecer y se ve ese tipo de tradiciones y de culturas, ¿no?, en ciertas regiones, en ciertas personas también, y es algo que se va transmitiendo, pero como se están transmitiendo estas tradiciones que van en relación a lo cultural, de la misma manera se van transmitiendo saberes en relación a curaciones, a medicina. En los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, los ancianos eran los que curaban, ¿no?, los que tenían este conocimiento, pero también tenían la obligación de transmitir este conocimiento, no podían quedárselo para sí mismos. Tenían que sí o sí compartirlos con los más jóvenes. Entonces era algo que se transmitía, que se enseñaba. Y estos médicos jóvenes, cuando se hacían adultos, también enseñaban a los más jóvenes y así sucesivamente. Y además se trataba de mantener el idioma originario. Esto aseguraba la transmisión y la custodia, ¿no? El traspasarlo en su idioma nativo, original, hacía que la información se maneje
y no se altere, que no se busque una traducción, sino que se enseñe tal cual se aprendió. Entonces eso asegura el legado. El objetivo, prevenir la enfermedad y ayudar al restablecimiento de la salud, ¿no? de las personas, de la población del lugar. O sea, la idea era que gracias a estos saberes, a estas ideas, las personas se curen. Entonces, por eso se enseñaba a los médicos más jóvenes a curar, médicos tradicionales estoy hablando. Y así podemos encontrar incluso en la actualidad, ¿no? Que el padre, digamos, era curandero y ahora vemos a los hijos que también son curanderos y han aprendido del papá, por así decirlo. Entonces, conociendo un poquito de las tradiciones de la historia. Y a medida que el hombre ha ido evolucionando, se han desarrollado las diferentes ramas de la medicina natural y tradicional, que vamos a ir viéndolas un poquito más adelante. Van a ver bastante también esta palabra etnomedicina. Habla, bueno, de la medicina de una etnia, ¿no? En particular. Se va a desarrollar en muchos países y va a tener características propias del grupo y de la cultura. Entonces, de los quechuas, por ejemplo, van a tener sus características propias, ¿no? De su cultura y de sus tradiciones y de ese grupo al que pertenece. Y además va a utilizar los recursos disponibles. Yo les decía, Bolivia, que no tiene mar, dentro de su medicina tradicional, no va a tener, no sé, inmersiones en agua marina, ¿no ve? Porque no tenemos mar, así de simple. No podemos utilizar recursos que no haya en nuestra región. Entonces, en los Andes van a utilizar plantas nativas de los Andes, en los valles plantas nativas de los valles y en el oriente plantas nativas del oriente, hablando de Bolivia. De la misma manera en otros países, ¿no? De acuerdo a su región van a utilizar los recursos disponibles. Por ejemplo, si en Potosí tienen aguas termales, pues va a formar parte, digamos, un tratamiento en aguas termales porque es algo que forma parte del lugar. Y así sucesivamente, las plantas y los recursos, porque como habían visto, muchas veces son ríos, son cerros, son plantas, son piedras, son minerales, son muchos recursos que se utilizan, ¿no? Para poder realizar los medicamentos o las curaciones dentro de lo que es la tradicional. Aquí en Bolivia se tiene la ley 459, que es la ley de la medicina tradicional ancestral de Bolivia. Esta ley, por si acaso, la pueden encontrar en internet. Ponen así ley de la medicina tradicional en Bolivia o ley 459 y la pueden descargar. Está en varias páginas. De aquí he sacado algunas definiciones que vamos a ver a continuación. Esta definición es muy parecida a la que les había leído hace rato de la OPS. La medicina tradicional va a ser la suma de los conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizados para el mantenimiento de la salud, la prevención, el diagnóstico, la mejora, el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. En algunos países se utilizan indistintamente los términos medicina complementaria, alternativa, no convencional y tradicional. Ojo que en otros no, en otros es una diferenciación. Pero dentro de la ley lo están manejando esta definición para lo que es medicina tradicional. Como les digo, es bien parecida a la que habíamos visto hace un momento, como la definía la OPS. Ahora la medicina tradicional ancestral boliviana va a ser un conjunto de conceptos, conocimientos, saberes y prácticas milenarias ancestrales basadas en la utilización de recursos materiales y espirituales para la prevención y curación de las enfermedades, respetando la relación armónica entre las personas, familia y comunidad con la naturaleza y el cosmos como parte del Sistema Nacional de Salud. No sé si recuerdan que hace un momento yo les hablaba del equilibrio. Aquí en esta definición de la medicina tradicional ancestral boliviana, se habla de esta relación armónica entre las personas, familias
y comunidad con la naturaleza y el cosmos. Se habla justamente de este equilibrio que se tiene que respetar. Y hay muchos principios, ¿no? Que van a respaldar esta definición dentro de la medicina tradicional ancestral boliviana. Perdón. Entonces, van a encontrar, por ejemplo, médicas y médicos tradicionales ancestrales. Los denominan así. Son personas que practican y ejercen en sus diferentes formas y modalidades la medicina tradicional ancestral boliviana, recurriendo a procedimientos terapéuticos tradicionales, acudiendo a plantas, animales, minerales, terapias espirituales, técnicas manuales para mantener y preservar el equilibrio de las personas, la familia y la comunidad para el vivir bien. Esto del vivir bien es un principio aymara, por si acaso, que más adelante se los he puesto en aymara, que es como que la base de todo esto, ¿no? Lo que se busca es justamente el equilibrio para poder vivir bien. Y estos médicos tradicionales utilizan, como les digo, plantas, animales, minerales o terapias espirituales o técnicas manuales manipulativas para poder restablecer la salud. Los naturistas son mujeres y hombres con amplios conocimientos de plantas medicinales naturales nacionales y otros recursos de la naturaleza de otras zonas geográficas de Bolivia que se aplican en la prevención y tratamiento de dolencias y enfermedades. Eso también es algo que se ve bastante aquí en Bolivia, ¿no? Estas personas que tienen conocimientos en plantas medicinales naturales. Ojo que no por ser natural quiere decir que no nos vaya a hacer daño, ¿no? Ustedes saben que las plantas tienen ciertos componentes que en exceso podrían ser nocivos, ¿no? Pero se maneja mucho, como estas personas tienen amplios conocimientos, entonces manejan dosificaciones, hacen sus diagnósticos y tratamientos específicos, ¿no? Hay varios médicos, digamos, naturistas que incluso preparan sus propios medicamentos en base a plantas medicinales y para poder hacer sus tratamientos, y encontramos muchos acá en Bolivia, por ejemplo, que hacen eso, que tratan de otra manera las dolencias que tienen la población, y como les decía al principio, es que son bastante solicitados, ¿no? Porque hay una población que todavía mantiene sus creencias y forma parte de su cultura de esto de la medicina tradicional. Ahora, el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana va a consistir en reconocer, revalorizar y fortalecer los conocimientos, prácticas y saberes de la medicina tradicional ancestral boliviana y las formas de identificar y tratar las enfermedades, haciendo uso de sus métodos y técnicas terapéuticas tradicionales en beneficio de las personas, familia y la comunidad. Entonces, la ley de la medicina tradicional ancestral justamente está buscando esto, ¿no? Reconocer, revalorizar y fortalecer los conocimientos de la medicina tradicional ancestral boliviana. Nosotros la estamos conociendo, pero no vamos a basarnos solamente en esto, sino que vamos a abarcar muchas otras terapias, sino que para inicio, para introducción, para conocimiento, para información, ustedes saben que para poder estudiar algo siempre hay que buscar el origen, ¿no? Y muchas de las cosas que vamos a ver nos tenemos que apoyar en esto. Si bien en un capítulo más adelante, por ejemplo, vamos a hablar de plantas medicinales, y yo sé que tengo personas de otros países, quizás se llamen diferentes o quizás allá tengan otras plantas también, que va a estar bienvenido el aporte que ustedes también pueden hacer desde su que tengan temas posteriores que vayamos a ver, como les digo, cuando llevemos sobre plantas medicinales. Por el momento, solamente para conocimiento, vamos a ver esto que forma parte, ¿no? del contenido de la asignatura.
No es muy largo, pero tenemos que estudiarlo para poder entenderlo. Así que no se desanimen con lo de las leyes, que no vamos a ver mucho de esto, solamente para entender. Les hablaba hace un momento de los principios. Uno de los principios de la medicina tradicional boliviana es el Amaquella, Mayulla y Amazúa, que significa no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón. Estas son palabras en quechua, ¿no? Que ¿cómo les puedo decir? Que respaldan los principios de la medicina tradicional ancestral. Acuérdense que yo les decía que era un equilibrio con las personas, con el entorno, con la sociedad, ¿no? Entonces esto se habla justamente del equilibrio, no solamente de salud, enfermedad. O sea, si estoy sano es porque no tengo ninguna enfermedad, y si me he enfermado me tomo algo, me curo y ya no. Aquí se habla que también te puedes enfermar porque le haces algo al entorno, ya sea la naturaleza, ¿no? O a alguna otra persona, a la sociedad. Y eso también te enferma. Entonces, uno de sus principios, como les digo, no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón. Otro es el AINI, ¿no? Por el que los médicos por los que los médicos tradicionales ancestrales deben practicar la reciprocidad y el ayudarse unos con otros. Ese trabajo en equipo. Y al principio de las diapositivas, acuérdense que les decía, ¿no? Que se tiene que trabajar en conjunto, que se tiene que compartir la información. La parte recíproca es fundamental en la medicina tradicional boliviana. TAIPI, que significa encuentro de conocimientos y saberes de los médicos tradicionales a través de la práctica de la reciprocidad de las naciones, pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos. Este principio étnico-moral que les decía, el vivir bien, que lo habíamos visto en las definiciones, que es el suma camaña, que significa literalmente vivir bien, el ñandereco, que es vida armoniosa, tecopavi, que es tierra sin mal, y bimaralí, que es camino, vida noble, capajñam, en la sociedad plural, que van a estar asumidos en el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral. Estos son principios en Aymara, que es otro idioma. Después, el equilibrio, que hemos hablado desde las primeras diapositivas, en el que el equilibrio va a ser un ente, el actor principal en todo lo que es la salud y la vida, ¿no? Porque es una relación estrecha de la persona con la sociedad, con el medio ambiente, con la naturaleza y con el cosmos. Uno tiene que estar en equilibrio para estar bien, para vivir bien, para tener salud. Y se habla, como les digo, se podría comparar con la definición de salud, ¿no? Que les había dado de la OMS, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad. Entonces, estado de completo bienestar. Ahí estamos hablando de equilibrio también. No solo que no nos falte, no tenemos enfermedad, estamos sanos, no, sino que hay un equilibrio físico, mental y social. Entonces, de la misma manera aquí se maneja como un equilibrio. Algo en común que puede tener la medicina convencional y la no convencional. La complementariedad. El apoyo mutuo para conseguir un objetivo común con la práctica de la intra e interculturalidad. En este caso, por ejemplo, se busca complementar. La idea es mejorar la salud de la persona, complementando con técnicas de la misma cultura o de otras culturas, ¿no? Otras ideas. Nosotros vamos a utilizar el concepto de complementariedad, pero complementando nuestra forma de tratar con otras herramientas que van a ir a mejorar la salud de los pacientes, ¿no? Que tengamos ustedes. Yo siempre les digo, ¿no? Personal de salud siempre tiene una vocación de servicio, porque cuando entran a primeros semestres, yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿por qué has estudiado? En mi caso, ¿no? Fisioterapia. Siempre me dicen,
porque quería ayudar a mi papá, porque quería, por mi hermano que hizo fisioterapia, por mi amigo, porque me gusta ayudar, porque me gusta atender, porque me gusta mejorar. Entonces hay una vocación de servicio tan grande en el personal de salud que se puede ver, ¿no? Acá, y nosotros vamos a complementar justamente esto para lograr ese objetivo, ¿no? Ayudar a las personas que necesitan, que vienen a solicitar nuestra ayuda. Y me van a decir igual los de bioquímica, ustedes también tienen esa vocación porque están estudiando para poder ayudar también a las personas. Entonces, igual van a ser sus pacientes, igual los de medicina, igual los de fisioterapia. Entonces, la idea va a ser ayudar, ¿no? A través de herramientas complementarias. La honestidad es una expresión ética de la calidad humana. Ustedes han llevado de deontología, creo que en segundo semestre. Entonces, ahí se habla bastante de la honestidad. Decir la verdad todo el tiempo. Es el simple respeto a la verdad. Implica la relación entre las personas y los demás y de la persona consigo mismo. Cuando una persona no es honesta, no solamente le estás faltando a la otra persona a la que no le dijiste la verdad, te estás faltando a ti mismo, porque estás siendo deshonesto contigo mismo. Entonces es algo que se conoce, ¿no? Que se ve también, que es importante. Estamos hablando de un equilibrio. Y el equilibrio no solamente es con el entorno, sino con uno mismo también. Uno siempre tiene que ser honesto con lo que está haciendo. Y también saber admitir cuando sabe y cuando no sabe, ¿no? Cuando sabes, digamos, de lo que estás, el tratamiento que estás utilizando, si realmente no puedes manejarlo. En el trabajo comunitario se realiza en forma complementaria entre las entidades del Estado, médicos tradicionales, entidades autónomas territoriales, organismos de cooperación para el desarrollo y fortalecimiento de la medicina tradicional ancestral. Entonces, en este caso, ¿no? La idea sería complementar con todos los que están participando, ¿no? Que todos hagan su aporte para que se pueda llegar a un beneficio común. Y el interés social, ¿no? Como el ejercicio y práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana en beneficio social, colectivo y comunitario, sin interés lucrativo ni de mercantilización. Obviamente hay una remuneración justa por el trabajo, pero la idea no es enriquecerse, sino ayudar y solucionar, ¿no? De una manera desinteresada, como les digo, sin un fin de mercantilización, sino de un pago justo, digamos, y correcto, sin aprovecharse, sin ser deshonestos también con lo que estamos haciendo. Y aquí se los voy a resumir. Yo les he puesto todo el texto, pero se los voy a resumir porque quería que lo tengan completo. En el caso de la cosmovisión de la medicina, la enfermedad va a ser percibida entre los indígenas como una ruptura en el orden natural o social. Ya sean las deidades, ¿no? La Pachamama, digamos, el dios de la soledad, un individuo que sean los que causan el mal. Entonces, se cree que las personas se enferman porque han roto alguna norma o han ofendido a alguna de las deidades. La tarea del médico tradicional va a ser restablecer el equilibrio, ya sea social, religioso, ya sea con ritos de curación. Y bueno, en el caso de la medicina, ¿no? Se cree que la enfermedad y la salud vienen de la tierra. Entonces, si te has enfermado, digamos, por algo de la tierra, la curación también va a venir de la tierra, a través de plantas, a través de agua, a través de minerales que te ofrece la misma tierra para poder solucionar tu problema. Entonces, como que la enfermedad se va a tratar, ¿no? de una manera distinta, buscando como que un sistema integral y armónico de lo que es el cuerpo y el espíritu, la mente y el alma,
de cualquier desequilibrio que se haya podido causar, que se va a buscar solucionarlo a través de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, la salud y la enfermedad, ellos creen que vienen de la tierra y la misma curación se va a dar con elementos que la misma tierra te va a brindar. Además, para apoyar un poquito esto, ¿no? La salud como condición individual. El estar bien, que es allí caí en quechua, como una condición individual, significa que una persona se encuentra con un equilibrio físico y emocional según su edad y su sexo. Y este parámetro no es algo cuantitativo, o sea, no es algo que vamos a poder medir como una, no sé, a veces tenemos nosotros nuestra talla y peso, ¿no? Digamos, todos los niños de tales edades tendrían que pesar más o menos esto. Este es como que unos parámetros que tenemos, unas tablas. En este caso, el parámetro lo va a dar la sociedad como un modelo, lo que la sociedad cree que como debería ser. Un niño, un adulto, un anciano, un hombre, una mujer. Por decirles, eso se escuchaba mucho acá en Cochabamba, ¿no? Cuando ven un niño flaquito, piensan que está enfermito. El niño tiene que ser, no le estoy diciendo gordo, pero robustito, así rellenito. Y eso es sinónimo de buena salud. Yo sé que muchos me van a decir, no, Lisen, pero a veces el estar gordito no es un niño saludable, ¿no? Sí, pero estamos hablando de lo que el modelo social nos está indicando, como ellos creen que debería ser. Y así lo manejan. Sí, así rellenito, retobadito y robusto. Esa es la forma como ellos creen que se ve una persona saludable. Si está flaquito, piensan que está enfermito. No se basan en una tabla de edad y peso, sino en lo que ellos creen que debería ser. De la misma manera, cómo debería actuar una persona, ya sea un hombre, como decía, una mujer, un niño, un anciano, las cosas que debería hacer según su edad y su sexo, y la emotividad y la expresividad serena, abierta y optimista que tendrían que tener según este modelo que ellos creen que debería cumplir la persona. Pero también se ve la salud como una condición colectiva, que el estar sano no solamente tiene que ver con el estar bien, sino con el vivir bien. Y aquí se apoya en el principio aymara que habíamos visto hace un momento, este también es en quechua, que quiere decir que hay que vivir de acuerdo y con estricto cumplimiento de los principios éticos de la vida comunitaria. Entonces, ¿qué significa vivir bien en la comunidad? Uno, respetar las jerarquías. Antes se manejaba mucho la jerarquía, últimamente se ha perdido un poco esto, ¿no? Pero, por ejemplo, antes una persona adulta podía llamarle la atención a un niño en la calle, digamos, se veía y se decía, no, ay, el adulto es el que sabe, se respeta, si te está riñendo, se te está diciendo algo, una persona que no conoces podía llamarle la atención a un niño tranquilamente. Ahora no es algo que se vea, pero antes sí se podía hacer. Y lo mismo, ¿no? Era el hermano mayor, por ejemplo, tenía que respetarse. Tenía que respetar el hermano menor a su hermano mayor y tenía que obedecer a su hermano mayor y se manejaba ese tipo de jerarquía, al anciano, al adulto, la mujer, el adulto al niño, etc. Además, se respetaban los roles, ¿no? Marido, mujer, hijo, padre, compadre, ahijado, por ejemplo. Se respetaba a la Pachamama, mantener una acción solidaria entre las normas comunitarias y cumplir con las normas y preceptos religiosos. No importa la religión que uno procese, pero tenía cierta normativa que tenía que cumplir. Entonces, esto significaba vivir bien en comunidad. O esto significa en realidad, porque hay mucha gente que todavía es algo que se maneja en la actualidad. Y estos dos elementos, ya sea como individuo y en comunidad, tenía una relación, una forma de relacionarse. No eran netamente independientes, sino que se influían mutuamente. Para que una persona esté sana,
la comunidad tenía que estar sana. Y las dos condiciones se daban paralelamente, ¿no? Para hablar de un estado de salud. Si la persona rompía alguna norma de convivencia colectiva, entonces no podía tener un estado de bienestar individual. Y si el estado individual no había, entonces se afectaba a toda la comunidad. Como un ejemplo de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando una persona va por un lugar donde hay una energía negativa, esta persona afecta su espíritu y genera una influencia negativa sobre su persona, sobre su entorno y sobre su comunidad. De la misma manera, si la madre tierra, digamos, se enferma por haber sido maltratada por sus hijos, entonces esto influye en todos los demás seres vivos que habitan ese lugar, incluyendo las personas y generando su malestar. Entonces, se creía mucho en la medicina tradicional este grado de afectación que podía tener, ¿no? Las personas, o sea, sí o sí tenías que estar bien tú y tenías que estar bien con tu entorno para que todo funcione, para que todo esté bien. Y por eso se habla de esta interrelación con el cosmos, con la naturaleza, con la comunidad y con la persona. Que todo tenía que mantenerse en un equilibrio. Y bueno, para cerrar acá, esta es una foto de un grupo de curanderos callahuayas de la comunidad de Canlaya, cerca de Charzanani, que es acá en Bolivia. Esta foto es de cerca de 1888 y corresponde a un viaje que hicieron a Panamá estos callahuayas para combatir una epidemia de malaria. Y utilizaron la corteza de quina, de este árbol y otras hierbas que llevaron de acá de Bolivia y tuvieron un gran éxito, ¿no? En el control de la enfermedad y les dio un prestigio internacional a los curanderos callahuayas. Entonces, de esta manera, ¿no? Se ha ido avanzando en la historia de lo que es la medicina tradicional en general, pero también un poquito basándonos en la medicina tradicional acá en Bolivia. No sé si alguno de ustedes quiere compartir alguna experiencia, tal vez de su ciudad, de su país o de acá de Bolivia también, o de otro lado, que hayan experimentado, que hayan visto, qué opinan, qué piensan, los escucho. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, o sea, me llamó la atención la parte que dijo que las enfermedades vienen de la tierra, entonces ellos tienen que curar de la tierra. ¿Se podría decir entonces que esta gente no cree en la ciencia de la medicina? ¿En lo que Sí, nosotros hacemos? ¿O? sí, tienen mucha creencia, digamos, como te digo, en la naturaleza, en lo tradicional. O sea, que ellos en las deidades tienen incluso seres como espíritus, otro tipo de creencias en los que basan, ¿no? Sus enfermedades y sus tradiciones. Que podrías decirme incluso, ay, pero esto suena un poco antiguo, ¿no? Hay gente que todavía sigue creyendo y sigue practicando esto, o sea, Ya. es algo que está presente en la cultura, ¿no? No en todos, obviamente. Hay gente que ya combina, que sí cree en la medicina convencional. Van a ver que mucha bibliografía lo manejan como medicina moderna, pero yo no considero que la medicina que enseñamos en la universidad sea moderna. Si estamos hablando de Hipócrates y Galeno, o sea, es algo que tiene años. Yo no creo, no me gusta decir medicina moderna, preferiría decir convencional, no. Pero hay gente que maneja de las dos manos, ¿no? Las dos áreas. Utilizan la medicina convencional y utilizan la medicina tradicional también en en otras áreas. No se preocupen ni se asusten que no les voy a venir tampoco a vender una idea, pero para poder estudiar lo que vamos a ver más adelante, tenemos que conocer también un poquito la historia y de dónde se ha ido denominando, ¿no? Para que ustedes puedan aprovechar esta información y complementar, digamos, a sus áreas los conocimientos que vayan a adquirir acá. Así que no se preocupen, que es solamente la parte introductoria donde estamos viendo
que incluso en otras culturas han visto, estamos hablando de los faraones, por ejemplo, donde se tenían curanderos, donde se tenían hechiceros, donde se tenían estos médicos que utilizaban, ¿no?, sus propias cosas, al ser una región con indígenas, con diferentes culturas, como les he dicho, con diferentes idiomas, todavía hay lugares donde se manejan, donde se practican ese tipo de medicina y que continúan aún en la actualidad, que se siguen manejando y que sigue habiendo gente que acude a estos médicos tradicionales para buscar una solución a su problema, ¿no? Es algo que todavía se puede observar, ¿no? Aquí en Sudamérica es algo actual, en Bolivia sobre todo, quizás, no sé, de otros países me puedan comentar si también conocen, pero hay incluso leyes que avalan, que protegen y que refuerzan lo que es la práctica de la medicina tradicional. ¿Alguien más? Gracias, Misael, por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, algo que les haya llamado la atención? Por ejemplo, hay cosas que como les decía, es explicables o no. Hay cosas en las que creen algunas personas, por ejemplo, el susto. Estaba leyendo un poquito de la medicina ancestral, ¿no?, de Bolivia, y hablaban bastante del susto, y que es algo que, digamos, la medicina convencional no curaba, pero sí la medicina tradicional. Entonces, para ciertos tipos de dolencias o situaciones en particulares, se acuden a este tipo de tratamientos, ¿no?, alternativos. Pero va mucho en relación a la cultura que uno tenga, ¿no? Si cree, si también la misma familia cree, porque a veces es el entorno el que te sugiere, o el que te invita, el que te dice anda. A veces son los papás, los abuelos. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta más? Algo que no haya quedado No, claro. doctora. Todo. Una cosa. Dime. Por ejemplo, ¿cómo hace la prueba, por ejemplo, cuando alguna erva, por ejemplo, tiene un efecto? ¿Es solo por la observación? Antiguamente se hacía así de manera empírica, al tipo ensayo y error. Si funcionó, es algo que se seguía manejando, y si no funcionaba, pues bueno, se descartaba la idea del uso. Pero actualmente, por ejemplo, en el caso de la herbolaria, de la fitoterapia, del uso de plantas medicinales, tenemos harta información, ¿no?, al respecto, que ya nos permite a nosotros, que somos ya, que apoyamos la medicina convencional, apoyarnos de un conocimiento científico y poder utilizarlo de una manera dosificada, de una manera más adecuada, no tan empírica. Pero al principio, al inicio, era de esa manera. Era así, tipo ensayo y error. Aunque parezca raro, pero muchas de las cosas fueron así, creándose. Si funcionó, entonces era algo que se probaba y se seguía sugiriendo. No es a lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Por eso les digo. Solamente estamos viendo un poco de historia, pero sí antes se manejaba de esa manera. Por eso les digo, mucho de la práctica de las plantas medicinales
empezó con los cazadores, que ellos observaban, ¿no?, a los animales que plantas comían o a cuáles no iban, porque ellos se manejan a través del instinto, ¿no? Y los cazadores observaban también y probaban, ¿no?, que podían utilizar, que no. Y incluso los tiempos remotos, la medicina se basaba simplemente en sacar flechas o en detener hemorragias, y cómo que ha ido evolucionando, ¿no?, hasta las prácticas que conocemos ahora como medicina convencional. Y lo tradicional, por su parte, se ha ido manteniendo entre lo que funciona y lo que no funciona, y transmitido de generación en generación a través de legados. Bueno, gracias. No tienes por qué, yo. Entonces, si no hay más preguntas, los veo la siguiente semana. No se preocupen que yo voy a ir subiendo, una vez que termine el tema, lo voy a subir a la plataforma. Entonces va a ser la siguiente clase que terminamos la reunión y yo les voy a subir todas mis diapositivas a la plataforma. Así que no se preocupen por eso. Que tengan un bonito fin de semana. Ha sido un gusto pasar clases con ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Hasta Gracias, luego. doutor. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen final de semana. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día. Por la lista no se preocupen que yo la he descargado de acá de la plataforma. So